Hola, hola, ¿cómo están emprendedores? Espero que estén súper, pero súper bien. Ayer te había dicho que te adelantaba un dato y hoy voy a seguir con eso. Creatividad. Todo emprendedor necesita de creatividad. Aquellas personas que de alguna u otra forma tienen la habilidad nata de la creatividad, de alguna u otra forma pueden implementar esas ideas a sus negocios, dando excelentes resultados. Aquellas personas que carecen tal vez de creatividad o tienen una creatividad limitada van a tener que utilizar la mano de obra de otras personas, de terceros, que de alguna u otra forma le den ideas para que mediante estas ideas puedan potenciar sus marcas, ya que la creatividad, perdón, ya que la creatividad, me explico mejor, es vital en este tiempo. Y hoy quiero hablarte de eso. La creatividad se puede aprender, se nace con la creatividad. ¿Cómo es todo esto? Todo el mundo habla de la creatividad, pero ¿qué es la creatividad? Bueno, la creatividad no es otra cosa que aprender a ver las cosas desde una óptica diferente, tal vez novedosa. Y hoy quiero hablarte de 5 métodos que van a ayudarte a mejorar tu creatividad. En primer lugar, leer más. Vivimos en un ambiente donde penosamente no nos gusta leer. Por lo menos aquí en Paraguay, yo no sé en otros lugares, me limito a hablar de Paraguay, somos una cultura que ha dejado el hábito de leer. Y si comenzamos a leer, tiene que ser lectura única y exclusivamente que nos llame la atención, borde lo humorístico, borde lo eh, hasta lo irónico, en fin. Solo ese tipo de lecturas nos llama la atención, no nos llama la lectura de materiales que puedan ser enriquecedores. Es más, nos dimos cuenta nosotros ejecutando campañas mediante la agencia que las campañas que más llaman la atención son las creativas, las humorísticas, como ya decía, pero no tanto aquellas que aportan cultura. Si algo aporta cultura, de alguna u otra forma recibe un rechazo. Y es una pena porque al final, si queremos motivar la creatividad, tenemos que aprender a leer. Leer aquello que nos pueda nutrir. Aprender a seleccionar libros que nos den algo que masticar, que rumiar, que entender, darnos cuenta de que puede haber un mensaje más que las simples letras que nos manifiesta ese libro, ese artículo, ese texto y aprender de ello. Entonces, el primer pilar para aprender a nutrir la creatividad es leer. Segundo pilar, el segundo pilar es aprender a buscar aliados para debatir. Por alguna extraña razón vivimos en una época donde la gente no le gusta debatir. Cuando se da cuenta que puede tener un enfrentamiento verbal, prefiere evitarlo. Y en muchas ocasiones esto va a ser la más sana de las decisiones. Pero ¿qué pasa si son temas tan globales que nos permitan de alguna u otra forma fomentar la buena conversación intercambiando argumentos que hasta sean inteligentes? Bueno, esto es lo que tenés que aprender a buscar. Personas que saquen el lado más inteligente tuyo y que de alguna u otra forma te permitan entablar conversaciones, como dice la palabra, inteligentes. ¿A qué me refiero con conversaciones inteligentes? Por ejemplo, si hablamos sobre empresas que te permitan tener una visión diferente, que te permitan tener una alternativa diferente, plantear opciones que de alguna u otra forma jamás probaste o que vos puedas plantearle cosas que ellos jamás probaron también. Esto es fomentar la creatividad. No se basa mucho en cosas alocadas, sino aquello que te hace ver las cosas desde un ámbito totalmente diferente. Entonces, aprende a buscarte personas que de alguna u otra forma fomenten tu lado creativo. Si te das cuenta de personas que solamente fomentan tu lado, no sé, nocivo, crítico, hasta oscuro, si queremos llamarlo, aléjate de esas personas. Reemplazarlas con personas que te van a nutrir el lado creativo. Conversaciones inteligentes. Aprende a tenerlas. El tercer pilar, formación semanal. No se puede nutrir la creatividad si no hay formación. Porque la creatividad no es otra cosa que el uso astuto de lo que ya tenemos en la cabeza. No es que la creatividad nace y te nace una idea mágica en la cabeza y ya está. La creatividad no es otra cosa que cuando tu mente tiene herramientas, piensa cosas nuevas en base a esas herramientas. Cuando hablamos de empresa y hablamos de creatividad, a veces queremos confundirlo con la creatividad de los artistas. La creatividad de los artistas es una creatividad
que sí va a ser valiosa para vos, convengamos. Si tenés una creatividad artística te va a ayudar, pero no es una creatividad productiva, convengamos. En el buen sentido, no quiero que se me ofenda ningún artista que pueda ver este video. Me refiero a que la creatividad en empresa es creatividad productiva. Aquello que puede generar productividad de una manera diferente, eso es creatividad. Entonces, aprender a formarte te va a permitir que tu mente tenga herramientas nuevas para trabajar. Si le estás haciendo trabajar a tu mente por pensar ideas nuevas, pero no le estás dando a tu mente formaciones nuevas, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada, estás perdiendo tiempo pensando en nada. Aprende a tener formaciones semanales. En el material de ayer hablábamos de leer. Entonces, aprende a leer materiales exclusivos de las áreas pertinentes de tu empresa y trata de pensar lo suficiente en estas hasta que la creatividad sea un hábito que puedas implementar en base al conocimiento ya adquirido. Esto te va a ser de mucha utilidad. El cuarto pilar que puedo mencionar es el que más te va a gustar. Aprender a ver series y películas que sean de alguna u otra forma creativas, pero que no tengan la tensión como principal elemento de producción. Hoy en día vemos muchas películas que tienen como que una secuencia tan lógica que lo único que buscan es tensión. Estás viendo una película y buscan tensionar a tal extremo al que está viendo esa película que lo quitan, nublan su entendimiento y lo hacen sencillamente tener impulsos de ideas en la cabeza. Las series y películas que tienen como factor la atención no fomentan la creatividad. Estas sencillamente fomentan, no sé, fomentan más que nada los sentimientos que pueden aflorarse con esa tensión, pero no la creatividad que puede aflorar en tu mente. Más todavía cuando vemos, y me disculpan los amantes del cine y las series, por ejemplo cuando vemos las series norteamericanas, absolutamente todas son súper deducibles. De alguna u otra forma tienen como que una fórmula que tienen que cumplir. Todas las series tienen un misterio de por medio, tienen un romance de por medio, tienen una tragedia de por medio y una conclusión. Todo se desarrolla exactamente igual. No importa cuál veas, va a seguir exactamente el mismo patrón. Es más, podés poner las series y películas así en una fila y van a darse cuenta que exactamente tienen las mismas partes. Fomentar, tenés que aprender a buscar y a seleccionar series que sean totalmente atípicas. Yo personalmente, por gustos personales, recomiendo las producciones orientales que de alguna u otra forma no tienen reglas prefabricadas de implementación. Es más, ellos no son amantes de las reglas prefabricadas. Por eso es que es muy fácil ver una serie norteamericana basada en una fórmula y saber cómo va a terminar, a saber ver una serie, por ejemplo, oriental, y pensar que va a terminar de una forma, pero esta termina totalmente de otra, porque las fórmulas que utilizan no son tradicionales, es más, todas son diferentes. Recomiendo ver series originales, series que inclusive sean hasta descabelladas, que te permitan ver las cosas con una óptica totalmente diferente y no tan cuadrada y no tan realidad. Esto te va a ayudar a fomentar la creatividad. El quinto pilar, actividad física. Y esto es totalmente diferente a los anteriores, ¿no? Pero sí, la actividad física te va a permitir mantenerte sano. Al mantenerte sano, al estar con un cuerpo sano, un cuerpo que permanentemente se maneja dentro de sus rangos y ritmos apropiados, es más creativo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma tenés los niveles de endorfina, los niveles de proteína apropiados en el cuerpo y eso te permite estar bien. Y cuando estamos bien, pensamos mejor. Te vas a dar cuenta, si hoy mismo te surge un problema que te aqueja en la mente, no podés pensar, tu creatividad se nubla totalmente. Bueno, eso pasa también con la actividad física. Si no tenés un ritmo de actividad física diaria, penosamente estás comprometiendo por demás tu mente y estás quitándole responsabilidades a tu cuerpo. Entonces, en tu ser no hay un equilibrio. Te recomiendo que empieces a implementar actividad física en tu día a día. Te garantizo que esto va a ayudarte a fomentar tu creatividad. Y por último, el factor número 6, aprender a dividir los momentos. Y acá nos encontramos con un grave problema. Nos complica mucho dividir los momentos.
A veces estamos en plena oficina pensando en cosas de la casa, a veces estamos en la casa pensando cosas de la oficina, a veces estamos con la familia pensando cosas del trabajo y a veces estamos en el trabajo pensando cosas de la familia. Y te das cuenta que nunca estás en el lugar apropiado en cuerpo y mente. Cuando aprendes a estar en cuerpo y mente en el lugar apropiado, pensando las cosas apropiadas y pertinentes de ese lugar, tu producción es mejor, tu creatividad se va a implementar si aprendes a dividir esto. Este es mi tiempo de descanso, entonces tengo que aprender a no pensar en trabajo. Este es mi tiempo de trabajo, tengo que dejar de pensar en a qué hora me toca descanso. Entonces, de esta forma, dividiendo los tiempos de tu vida, vas a tener un afloramiento, no sé si existe la palabra afloramiento, si no, acabamos de crear una palabra nueva, creativa. Van a aprender a aflorar en vos ideas que puedan ser implementadas de forma creativa en todo lo que hagas en tu día a día. Me gustaría saber si existe alguna técnica que utilizas para fomentar tu creatividad. Déjanos esa misma información en las descripciones para que aprendamos todos. Te veo en el siguiente material.